Hola, ¿qué tal? Les saluda la Magíster Yandira. En esta oportunidad hablaremos del tema de mercado consumidor, en el que nos enfocaremos en la definición del problema, causas y efectos. Presta atención porque te toca redactar. ¿Qué es un problema? Partamos de ese punto, ¿no? El problema es una situación negativa, ¿no?, o insatisfactoria que existe, preocupa, angustia o inquieta, que se da en un momento determinado y que afecta negativamente a determinadas personas, en el cual ustedes ya deben estar viendo ese punto principal pues para el proyecto. Los problemas sociales, en el cual nos enfocamos ahora, se definen como carencias, ojo, déficit existentes en un grupo poblacional determinado. Constituyen una brecha entre lo deseado por la sociedad y la realidad. Nosotros estamos centrados en este punto mencionado, problemas sociales. Muy bien, veamos ahora que ese algo se identifica de manera colectiva como un problema. Ese algo o ese inconveniente no se puede solucionar de manera inmediata, por el cual pues requiere un proyecto. Definición del problema central. Aquí vamos a ver que es como situación negativa que afecta a una población, pues debemos definir adecuadamente, es decir, de manera concreta, precisa, clara y objetiva, que sea alcanzable, de tal forma que se pueda encontrar un conjunto de soluciones o alternativas para aliviarlo. El detectar este problema central nos va también a ayudar a proporcionar un conjunto de alternativas, maneras, formas de mejorar esa situación negativa. Ahora, ten en cuenta pues que como unidad formuladora, que eres tú parte de ese punto formuladora, si decide definir un problema central de esta manera, que no existe un generador local de energía, formulado así, pareciera que la única solución de este problema sería instalar un generador local de energía. Es decir, esta forma que estás viendo aquí de poder plantear el problema es inadecuado, no es correcto, ya que no te proporciona alternativas de solución, solo te direcciona a uno. Entonces, ten presente que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una solución. Ojo, pues así solo se encontrará una solución aparentemente única, y eso no queremos nosotros. Nosotros queremos encontrar varias alternativas, y para ello pues hay que ver cómo podemos identificar el problema. Y ahora, para identificar el problema, considera principal esto, que no es una inexistencia de una solución, sino la evidencia de una situación deficiente. Es muy distinto decir inexistencia a poder plantearlo como una evidencia de algo deficiente negativo. Si un problema está mal expresado, se corre el riesgo de que no se resuelva cuando se ejecute el proyecto. Es bueno acá y es vital que como formulador tú te enfoques en cómo plantear o identificar un problema. Si se define de manera incorrecta el problema, se impide el análisis de más de una alternativa, ya lo mencionamos, ¿no? Si nosotros planteamos de una forma incorrecta, solo vamos a direccionar a un camino, y nosotros queremos dentro del proyecto buscar varias alternativas, varios caminos y varias formas de poder mejorar la situación negativa. Formulación del problema. Entonces, ¿cómo plantear o cómo formular, un problema dentro del proyecto? Tenemos una formulación incorrecta y una de manera correcta. Tenemos, no existe un generador local de energía. Eso es una manera incorrecta. Ahí se puede reemplazar de la siguiente manera: limitada provisión de energía durante el día. Estamos haciendo referencia a lo mismo, pero con una expresión un poco más distinta, que aquí nos genera pues una solución y aquí varias. Y de la misma manera vemos otro ejemplo: no se cuenta con suficiente infraestructura educativa. Estamos poniendo no al inicio, y eso es incorrecto. Pongamos o reemplacemos con términos un poquito más técnicos, como podría ser elevado déficit de cobertura o déficit al acceso a servicios. Podría ser una de las alternativas que te ayude a ti a formular tu problema. Muy bien, ahora considera aquí pues ciertas características. Por ejemplo, si se requiere intervención pública, es decir, del Estado, y a qué entidad le corresponde. El problema específico debe ser, en este caso, preciso y bien detallado.
También debe permitir diversas alternativas de solución, ya dijimos, es decir, admitir varias, y además deben estar delineadas con las causas. Ahora, ten en cuenta que los problemas no se dan por sí solos. Existen unas causas que originan el problema y por ende, pues el problema provoca unos efectos en la población. En este caso, pues las causas son los hechos o factores que dan origen a las situaciones que amenazan y ocasionan los resultados insatisfactorios a través de los cuales se evidencia o manifiesta una situación. Entonces, esta es la base por el cual se presentan situaciones negativas. Y los efectos vienen a ser ya prácticamente las consecuencias, es decir, hechos o factores que describen la consecuencia o secuela que la situación genera sobre otras situaciones de la realidad. Las causas son antes, el problema viene después y posteriormente se dan los efectos. Ya veremos en un gráfico más adelante. Aquí algunos detalles más para la identificación de problemas. En vez de decir, mejor digamos. Ausencia de un programa curricular en el establecimiento. En vez de decir ello, podemos mencionar contenidos educativos desarticulados de la realidad socioeconómica de la zona. O, por otro lado, no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educación inicial. En vez de decir ello, podemos reemplazar elevado déficit de cobertura educativa de los niños de edad preescolar. Por otro lado, falta de fondos para las actividades de la organización. En vez de decir ello, podemos reemplazar funcionamiento deficiente de la organización. Y en vez de decir falta de liderazgo de los comités de trabajo, podemos decir comités de trabajo desorganizados e ineficientes. En vez de decir falta de mayor capacitación de los docentes de los establecimientos educativos de la zona, podemos reemplazarla por limitadas capacidades de docentes en los establecimientos educativos. Y en vez de decir no hay rehabilitación, podemos decir bajo nivel de integración de personas con discapacidad. Es decir, estos problemas que ven aquí en esta sección pues son de manera incorrecta y son demasiado simples y nos están llevando a una sola alternativa. Mejor reemplacemos por estos términos de esta manera con estos ejemplos que les sirva a ustedes de guía para poder plantear su problema. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente, que el problema central podría ser, por ejemplo, deterioro de la fruta en la recolección. Para centrar nuestro problema de manera precisa hay que determinar cuáles fueron las causas. Y las causas pueden darse, en este caso, dos cosas: inadecuado diseño mecánico y fragilidad en la fruta, por ejemplo. Y vemos la relación en los efectos. Los efectos podrían ser de este problema disminución ingresos de los agricultores y pérdidas en la cosecha. Vemos entonces que los problemas están relacionados con las causas y los efectos, la base del surgimiento del problema y las consecuencias. Y acá estamos viendo en un caso como ejemplo, considéralo por favor. Pasos para la realización de un problema. Primero que nada, identifica lo que consideras como problemas principales. Identifica. Selecciona el problema central, principal, lo más importante. Identifica los efectos provocados, es decir, las consecuencias del problema. Identifica las causas, es decir, cuál es la base del problema central. Y después ya vas a empezar a elaborar tu árbol de problemas. Revisa el esquema completo y verifica su validez. Ahora sí, nos toca formular el problema del proyecto. Desarrollaremos el problema central y los problemas específicos. Considera un problema central y puedes tocar hasta 4 problemas específicos. Va a depender de ti, pero como mínimo vamos a trabajar con 3 problemas. ¿Sí? Comenzamos entonces ya a formular. Nos vemos. Chao, chao.